Hola a todos, mi nombre es Carolina Martínez y el día de hoy vamos a hacer falda básica. Los materiales que vamos a utilizar son reglas, escuadra y curva de cadera, papel trazo, lápiz, plumones de colores y nuestro cuadro de tallas. Las medidas que vamos a sacar de nuestro cuadro de tallas es contorno de cintura, contorno de cadera, altura de cadera, largo de falda. También vamos a tener en cuenta en un punto separación de busto. ¿Qué vamos a hacer de inicio? Vamos a realizar un rectángulo que nos mida mitad de contorno de cadera, es decir, contorno de cadera tenemos 96, la mitad de 96 sería 48, entonces nuestro rectángulo nos debe medir 48 de ancho por el largo de falda que nosotros deseemos. En este caso vamos a trabajar con un largo de falda estándar de 55 centímetros. Eso quiere decir que nuestro rectángulo debe medir 55. ¿Listo? Como les he explicado en otra ocasión, generamos la escuadra apoyándonos de la regla o de las medidas como tal. ¿Listo? Para generar un rectángulo donde los ángulos pues sean perfectos. Posterior a eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir nuestro rectángulo en dos partes iguales. Es decir, si tenemos 48, la mitad sería 24, tomamos media 24 arriba, 24 abajo y trazamos una línea vertical para dividir el rectángulo en dos partes iguales. Cuando ya tenemos estas líneas de construcción, lo que vamos a hacer es denominar cada una de nuestras líneas. Entonces tenemos nuestra primera línea vertical, la vamos a llamar centro frente. Nuestra segunda línea vertical la vamos a llamar costado. Y nuestra tercera línea vertical la vamos a llamar centro atrás. Ahora las líneas horizontales. Tenemos la línea superior que la vamos a llamar cintura. Y la línea inferior que la vamos a llamar dobladillo. Cuando ya tenemos estas líneas denominadas, ahora vamos a identificar nuestros ángulos. Aquí sería cintura con centro atrás, acá sería cintura con centro frente, acá sería centro frente con dobladillo, costado con dobladillo, centro atrás con dobladillo. Listo, en base a eso vamos a marcar por cintura centro atrás hacia abajo nuestra altura de cadera, que para este caso son 18 centímetros. 18 centímetros que los vamos a escuadrar hasta centro frente. Entonces medimos 18 a un lado, 18 al otro y trazamos una línea. Esta nueva línea que acabamos de construir la vamos a llamar línea de altura de cadera. Cuando ya tenemos estas líneas, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a enfocar en el delantero. Entonces, vamos a tomar del ángulo de cintura con centro frente hacia la derecha la medida de 1/4 de cintura más 2 centímetros para pinza. 1/4 de cintura más 2 centímetros para pinza. Eso quiere decir 1/4 de cintura. La mitad de 68 sería 34, la mitad de 34 serían 17, más 2 centímetros serían 19 centímetros. Marcamos 19 centímetros y a nuestra falda del posterior vamos a marcar 1/4 de cintura más 3 centímetros para pinza. Eso quiere decir que tenemos 17 de cuarto de cintura más 3 para pinza serían 20 centímetros. Marcamos 20 centímetros hacia el lado izquierdo.
Cuando ya tenemos estos dos puntos, esos dos puntos se van a llamar costado, cintura. ¿Listo? En el delantero, ¿qué vamos a hacer? Por nuestro costado vamos a marcar 1 centímetro hacia arriba y por nuestra cintura centro-frente vamos a marcar 1 centímetro hacia abajo. Cuando tenemos ese centímetro, lo que vamos a hacer es escuadrar aproximadamente 9 centímetros y con la ayuda de la curva de cadera, ubicándolo de esta manera, vamos a completar hasta llegar al punto de costado cintura. De esta manera. Por último, para completar el delantero, entonces nos apoyamos de la curva de cadera y en este punto, en esta intersección donde es costado con línea de altura de cadera, vamos a recaer sobre ese punto nuestra curva. Sin que quede una curva generando pico. Si acá nos queda algún tipo de pico, debemos suavizarlo con la regla, ¿de acuerdo? Para nuestro posterior, únicamente tenemos que hacer lo siguiente. Como en el costado delantero subimos 1 centímetro, en el posterior vamos a subir 1 centímetro para que nuestros costados nos den exactamente iguales. Pero en el centro atrás no vamos a bajar ningún centímetro como lo bajamos acá en posterior, en delantero. ¿Por qué? Porque necesitamos esa recuperación de 1 centímetro por el hecho que en el posterior tenemos un volumen que es la cola. Entonces necesitamos ese centímetro para generar la recuperación de la cola. Y ese centímetro, como no lo necesitamos en el delantero, por eso es que nosotros lo bajamos. ¿Listo? Entonces, en este orden de ideas, vamos a llevar nuestra línea de costado cintura hasta centro atrás cintura con curva de cadera cayendo en el ángulo. ¿Listo? Y de igual manera, por el costado, vamos a ubicar nuestra regla de curva de cadera y por la parte externa de la regla vamos a marcar la curvatura. ¿Listo? Importante que esa curva sea exactamente igual a la del delantero. ¿Para qué? Para que a lo que estemos confeccionando la falda, pues los costados nos den exactamente iguales. ¿Listo? Ahora, como en el delantero dejamos 2 para pinza, tenemos que marcar nuestra pinza. Sobre nuestra línea de cintura vamos a marcar hacia la derecha un cuarto de la mitad de la separación de busto. En este caso son 9 centímetros. La misma medida la vamos a marcar en el posterior. Y ahora, si acá dejamos 2 centímetros para pinza, al lado y lado vamos a marcar 1 centímetro. 1 centímetro y 1 centímetro. Este punto, que es nuestro eje central de la pinza, vamos a escuadrarlo hacia abajo y sobre ese punto vamos a marcar 10 centímetros de profundidad de pinza. 10 centímetros de profundidad de pinza. Cuando ya tenemos ese punto de nuestro vértice de pinza, lo único que hacemos es unirlo con nuestros anchos de pinza, formando de esta manera la pinza delantera. Para el posterior hacemos exactamente el mismo proceso, escuadramos nuestro punto, nos fijamos de que realmente esté escuadrado, ubicando la regla adecuadamente, escuadramos este punto y para el posterior vamos a bajar 12 centímetros de pinza. Como al lado y lado, como de ancho de pinza le dimos 3 centímetros, al lado y lado vamos a marcar 1.5.
a un lado y 1.5 al otro. Y vamos a unir con nuestro vértice de pinza. De esta manera, generando nuestra pinza posterior. Aquí ya tendríamos nuestra falda básica, tanto el delantero como el posterior. Ahora, para el posterior se hace una extensión que es para la cremallera. Por lo general la falda básica lleva cremallera en la parte posterior. Esa extensión, ¿cómo la hacemos? Sobre nuestro centro atrás vamos a marcar hacia la derecha 1,5 cm para extensión de cremallera, 1.5 centímetros, y lo escuadramos hacia abajo, es decir, marcamos 1.5 hacia la derecha tanto arriba como abajo y trazamos una nueva línea, uniendo de igual manera en el ruedo. Cuando ya tenemos nuestra falda básica, entonces ahora procedemos a hacer la pretina. ¿Listo? Para hacer la pretina, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar nuevamente un rectángulo que va a tener como medida contorno de cintura, es decir, 68 centímetros más 6 centímetros para cruce de botón y costura. ¿Listo? Entonces medimos por acá 68 centímetros y le vamos a dar de ancho 9 centímetros. ¿Listo? Esto ya tendría también medida de costura para que nos quede en terminado, en pretina terminada 3.5. ¿Listo? Cuando ya tenemos ese rectángulo, únicamente vamos a proceder a marcar los piquetes para la ubicación al momento de confeccionar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? El primer piquete lo vamos a ubicar a 1 centímetro de nuestro ángulo, 1 centímetro. Ese centímetro, ¿para qué es? Para costura. ¿Listo? Nuestro siguiente piquete lo vamos a marcar a 1/4 de contorno de cintura, es decir, a 17 centímetros. ¿Listo? Nuestro segundo piquete a 17 centímetros en el caso de la talla 10, que es la que estamos realizando. Nuestro siguiente piquete de igual manera a 17 centímetros. ¿Qué pasa? Este primer piquete, como la falda lleva cremallera por centro atrás, nosotros iniciamos colocando la pretina en centro atrás. Cuando marcamos estos 17, son estos 17 hasta llegar acá. Recuerden que cuando cerramos la pinza, estos 3 ya se eliminan y nos queda únicamente 1/4. Entonces ese piquete nos va a dar en el costado. Si le aumentamos otros 17, es como si diéramos la vuelta y llegáramos a la mitad del centro frente. ¿Listo? Marcamos nuevamente 17 centímetros o 1/4 de cintura. Este piquete nos va a dar en el siguiente costado. ¿Listo? Y si marcamos nuevamente 17, vamos a retornar al centro atrás. Por eso la pretina nos va a medir todo el contorno de cintura. ¿Listo? Aquí al finalizar nos deben quedar 5 centímetros. Esos 5 centímetros aquí equivalen a 1 para costura y 4 centímetros para cruce de botón. ¿Listo? De igual manera vamos a marcar piquetes en el ancho a 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro y 1 centímetro. ¿Esto para qué? Para costura de pegue de pretina a la cintura de la falda. ¿Listo? Eso quiere decir en este orden de ideas que la pretina ya no sale con la costura, a diferencia de la falda. La falda, cuando nosotros la despiezamos, sí debemos darle costura. ¿Por dónde se les da costura a la falda? Entonces, acá nos devolvemos un poquito a la falda y tenemos que la falda ya la delimitamos con color, rojo para el delantero, amarillo para el posterior. Le vamos a colocar todas las marcaciones: falda básica delantero, talla 10, X1. ¿Por qué? Porque sale a doblez de tela por el centro frente y el nombre del patronista. Para la falda posterior sale
X2 se corta 2 veces. ¿Por qué? Porque va a llevar cremallera por el costado, que ya le dimos la extensión de cremallera, y el nombre del patronista. De igual manera, no olvidamos los hilos de tela, hilo de tela paralelo al centro frente, hilo de tela paralelo al centro atrás. Si se dan cuenta, acá nos genera un pequeño pico en la pinza. Ese pico se llama una recuperación de pinza. ¿Para qué? Para que a lo que nosotros cerremos la pinza no nos vaya a quedar ese sobrante de tela por fuera de la pretina a lo que la peguemos. Y esto es importante, generar este pico, como les explico pues de esta manera en una lupa. Nosotros tenemos acá una lupa del delantero o el posterior en su defecto, con la pinza tal cual como quedaría en el plano inicial. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vamos a realizar esa pinza en costura, es decir, la vamos a cerrar, pues este sobrante de tela que va a quedar no nos va a quedar proporcional a nuestra línea de cintura que llevamos normalmente. ¿Por qué? Porque esto básicamente es una diagonal. Entonces, ¿qué debemos hacer? En el papel cerramos nuestra pinza y lo que vamos a hacer es marcar como si fuera la continuidad. Abrimos nuestra pinza y si se dan cuenta, acá subió en el centro de la pinza y lo que hacemos es bajar acá nuevamente. ¿Eso que nos va a garantizar? Que a lo que cerremos nuestra pinza, la falda nos va a quedar completamente recta en cintura. ¿Listo? Por eso es que se genera ese pico de recuperación de pinza, para que lo tengamos presente, que se puede evidenciar acá en el plano. ¿Listo? Unos pequeños picos. Teniendo claro por qué se lleva a cabo este pico, entonces lo único que nos queda hacer es despiezar la falda tanto delantero como posterior, darle los aumentos de costura. ¿Por qué? Porque acá la única pieza que lleva costura en este momento es la pretina. ¿Qué costura llevaría la falda? Entonces, por centro frente no va a llevar costura porque va a doblez de tela. Vamos a dar costura por cintura de 1 centímetro. Vamos a dar costura por el costado de 1 centímetro. Y si nosotros queremos darle un dobladillo extra, entonces vamos a darle por acá un dobladillo de 3 centímetros. ¿Listo? ¿Esto para qué? Para de pronto voltear el dobladillo, filetear el dobladillo, voltear y coser a mano. O ya de pronto si queremos un dobladillo más ancho, pues entonces no le damos 3 centímetros, sino le podemos dar 4 o 5. Digamos que ya depende un poco del diseño y del material con el que estemos trabajando. Para el caso del posterior, por el costado de igual manera llevaría costura a lo que lo despiecemos. Por el centro atrás no llevaría costura porque ya le dimos nuestra extensión de cremallera. Por cintura lleva costura de igual manera de 1 centímetro. Listo, y el dobladillo, si decidimos darle 3 centímetros, debemos darle 3 centímetros también. Cuando realizamos el despiece, entonces nos debe quedar de esta manera, habiéndole dado centímetro de costura por el costado, por cintura, al posterior, el ruedo y al delantero, centímetro de costura por el costado, por cintura y por el ruedo. ¿Listo? Porque nos sale a doblez. Es importante que el despiece lleve todas las marcaciones pertinentes, que lleve también hilo de tela, que lleve doblez de tela, la marcación de la pinza, ¿listo? La extensión de la cremallera, y de esta manera sería nuestra falda básica lista para cortar y confeccionar. Aquí les dejo el diagrama, lo que sería nuestro plano final. Y por aparte lo que sería el despiece con costuras luego de realizar el plano.
Gracias por ver el video y nos vemos para la realización de los próximos diseños.